Buenas tardes, bienvenidos a la segunda clase de proceso administrativo. Hoy vamos a ver el tema de derecho procesal. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta clase? Bueno, va a ser el analizar los principios y los procedimientos del derecho procesal en el contexto claro del proceso administrativo. Nos vamos a enfocar en las etapas y en las reglas que van a regular la administración de justicia en el ámbito administrativo y además este tema va a tener como propósito que ustedes comprendan cómo es que se estructuran y desarrollan los procedimientos administrativos. Es decir, vamos a ver desde el principio del proceso hasta la resolución final y vamos a incluir la gestión de pruebas y la aplicación de principios del debido proceso. Al finalizar, ustedes deberán ser capaces de interpretar y aplicar las normas del derecho procesal para asegurar la correcta administración de justicia en situaciones administrativas, ¿ok? Ese es nuestro objetivo con el tema del día de hoy. Como introducción, vamos a comenzar con una visión general del derecho procesal administrativo, que es una disciplina clave que establece cómo es que se desarrollan los procedimientos entre la administración pública y los ciudadanos o empresas. La administración pública va a tener la obligación de actuar conforme a derecho, y este proceso va a permitir que los particulares puedan impugnar decisiones que consideren arbitrarias o injustas. A lo largo de esta clase vamos a ver cómo estos procedimientos van a garantizar el control y la limitación del poder administrativo. ¿Qué tenemos entonces como definición del derecho procesal administrativo? Vamos a ver que es una rama del derecho público que va a regular entonces los procedimientos entre la administración pública y los ciudadanos y las empresas. Digo ciudadanos o las empresas, es decir, persona física o persona moral. ¿Cuál va a ser la función del derecho procesal? Pues va a ser establecer una serie de pasos procesales para llegar a una resolución en cualquier problema administrativo. Y además vamos a conocer lo que es la diferencia entre el proceso administrativo y los procesos jurisdiccionales, que si bien son parecidos, no van a ser iguales nunca un proceso administrativo a un proceso judicial. ¿Ok? Primero hay que ver los principios. ¿Por dónde comenzamos siempre? Pues por el principio. ¿Y qué es un principio? Algo que es una base A. Entonces, hay que conocer los principios rectores de lo que es el proceso administrativo. ¿Cuáles vienen a ser estos principios? Pues vienen a ser la legalidad, la imparcialidad y que vayan de acuerdo a derechos humanos, etcétera. Vamos a ver qué dice la diapositiva. Los principios que guían el proceso administrativo van a ser esenciales para garantizar su transparencia y legitimidad. El principio, aquí viene el primero, de legalidad va a asegurar que todo acto de la administración pública debe estar basado en la ley, es decir, tiene que estar fundado y motivado. Al hablar de fundamentación, nos tenemos que referir a que nuestro acto está respaldado por la ley, es decir, yo como autoridad estoy realizando este acto que la ley me da facultades a hacer. La economía procesal y celeridad son claves para evitar procesos largos y costosos. Este vendría a ser nuestro segundo principio, economía procesal y celeridad. Mientras que el debido proceso, que es muy conocido, el debido proceso, nos va a asegurar que los ciudadanos tengan una oportunidad justa para presentar sus argumentos. Y finalmente, el principio de imparcialidad. Nos va a recordar que va a ser fundamental contar con un árbitro que no tenga interés en el resultado del caso. ¿Ok? Entonces tenemos como principios a la legalidad, a la economía procesal y la celeridad, al debido proceso y a la imparcialidad. Esos vienen a ser nuestros principios rectores de este proceso administrativo. Vamos a ver los sujetos del proceso administrativo. ¿Por qué sujetos? Sujetos, pues porque dentro de un proceso tiene que haber las personas o las partes que van a estar en el conflicto. ¿Quiénes vienen a ser esas partes? Vienen a ser el sujeto. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de oraciones, cuando estábamos en
en primaria, que nos decían, señala o subraya el sujeto de tal oración. ¿Quiénes eran los sujetos? Pues era la persona que estaba haciendo esa acción dentro de la oración. Entonces, aquí vamos a hablar de esas personas que están involucradas en el proceso administrativo. Rápidamente, ¿quiénes vienen a ser? Pues viene a ser el administrador, que va a ser el órgano administrativo o la autoridad. También va a estar el administrado, que va a ser el particular, el ciudadano o persona jurídica. Los terceros interesados en el proceso y además para todos ellos tiene que haber una relación entre los sujetos y las autoridades. ¿Por qué? Porque si estamos dentro de un proceso significa que hubo un conflicto entre esas personas. De nada nos sirve un conflicto con personas que no tienen nada que ver. Entonces no habría ningún conflicto porque no hay ninguna relación. Entonces, parte de este proceso administrativo es señalar cuál es la relación que surge o cómo surgió la relación de esas personas que se involucran, ya sea el administrador, el administrado o el tercero interesado. ¿Qué dice la diapositiva? En todo proceso administrativo van a existir dos figuras centrales, el administrador y el administrado. El administrador, entonces, ¿quién va a ser? Va a ser el órgano público que va a tomar las decisiones en nombre del Estado. Llámese municipio, oficial de tránsito, esta entidad federativa, juez de control, ¿quién más? ¿Quién más? Cualquier persona que represente al Estado, puede ser desde la recepcionista que nos está atendiendo en alguna oficina del municipio, en la oficina de catastro, por ejemplo, desde esa persona hasta el gobernador, hasta el presidente incluso. Por otro lado, el administrado es el particular que puede verse afectado por esas decisiones. ¿Por qué particular? Pues porque no pertenece a la entidad pública. Es una persona física, ya sea física o moral. Es una persona, perdón, ya sea física o sea moral, que se va a ver afectado por las decisiones. ¿Cuáles decisiones? Pues las decisiones que haya tomado el administrador. ¿Quién es el administrador de nuevo? Pues viene a ser el órgano público que va a tomar las decisiones en nombre del Estado. También puede haber terceros interesados. Este es nuestro tercer sujeto, como otras empresas o individuos que puedan tener un interés legítimo en el resultado del proceso. Por ejemplo, si yo como particular, bueno, yo radico en Saltillo, Coahuila, y aquí es donde litigo. Si yo como particular tengo una queja o tengo un asunto contra Aguas de Saltillo, que es una paramunicipal, voy a interponer un proceso administrativo de yo, contra el municipio, contra el municipio porque es una paramunicipal. ¿Quién va a ser mi tercer interesado? Pues Aguas de Saltillo. ¿Por qué? Porque él va a tener un interés legítimo en cuál va a ser el resultado del proceso, ya sea que me reconecten el agua, que sí me hagan válida la multa, que no me hagan la válida la multa o que me dejen sin agua, etcétera. Eso ya, estar o no sin agua, eso ya es más constitucionalista porque es un derecho humano. Sin embargo, pues también pasa por medio de un proceso administrativo. Va a ser esencial entender la relación entre estos sujetos para comprender cómo es que se van a desenvolver los procedimientos administrativos. Ya vimos en el ejemplo cómo es que surge la relación. Yo tengo un problema con una paramunicipal, hago un proceso administrativo y que ya tenemos al administrador, al administrado y al tercero interesado. Ya vimos cómo surge esa relación y que necesariamente debe de existir una relación dentro de un proceso administrativo y más bien con las personas que intervienen en este proceso. Ahora sí, vamos a ver las fases del proceso administrativo. El proceso administrativo se va a estructurar en varias fases. Todo va a comenzar con la apertura del procedimiento, es decir, el inicio del procedimiento. ¿Quién va a poder iniciar este procedimiento? Lo va a poder iniciar el administrado o la misma administración, es decir, la persona física o moral que está teniendo la afectación o el órgano público.
La fase de instrucción es la segunda fase. Fase de instrucción, ya que en esta va a ser donde se van a aportar las pruebas y se va a plantear los argumentos de las partes. Es decir, ya tenemos inicio del procedimiento que inicia por parte del administrado o de la administración y es un acto de apertura y un acto de notificación. También tenemos la instrucción que viene a ser las pruebas y alegaciones y procedimientos preliminares y la recogida y la valoración de las pruebas. Finalmente tenemos lo que es la resolución, que debe ser debidamente notificada a los involucrados y si no están conformes existe la posibilidad de impugnación mediante los recursos estipulados. Este esquema nos va a reflejar cómo es que se busca garantizar que las decisiones administrativas sean justas y fundadas. Entonces, déjenme les pongo vamos a hacer un pequeño esquema más bien. Ay, ese es el dibujo de mi niña, una disculpa. Entonces tenemos, ¿cómo es que inicia el proceso administrativo primero que nada? ¿Cómo va a iniciar el proceso administrativo? Entonces dijimos, por medio del administrado o de la administración. ¿Qué van a hacer ellos? Van a hacer un acto de apertura. Este acto de apertura, ¿qué nos engloba? Pues una notificación. ¿Por qué una notificación? Bueno, pues en cualquier proceso, cuando se va a iniciar, se está iniciando, pues hay que notificar a la persona con la que estamos peleando, ¿no? En este caso, puede ser iniciado este proceso por el administrado o por la administración. Administrado o administración. Después de la notificación, ¿qué viene? Viene la instrucción. ¿Qué va a ser la instrucción? La instrucción, ¿qué va a haber en la instrucción? Va a haber pruebas, alegatos y procedimientos preliminares. Después de esto, vamos a tener ya las pruebas que se quedaron fijadas, que se llama recogida de pruebas, recogida y valoración, perdón. De pruebas. ¿Por qué recogida y valoración? Bueno, porque podemos presentar las pruebas que queramos, pero puede ser que algunas pruebas ni siquiera vengan al caso. Entonces, al seleccionar nosotros las pruebas que sí tienen que ver con esto, vamos a hablar de una recogida y con la valoración vamos a hablar de si esas pruebas son legales o son ilegales. ¿Por qué? Porque pues al momento de nosotros presentar las pruebas tenemos que ver si es de acuerdo al derecho, si es contrario a la moral, etcétera, para ver si son válidas o no. Bueno, ya tenemos entonces la valoración de las pruebas. ¿Qué va a pasar después? Va a venir la resolución. Después de esto viene la resolución. ¿Qué es la resolución? Es la sentencia, prácticamente.
Aquí va a ser una decisión administrativa. Y además, esta decisión administrativa se va a comunicar a las partes. ¿Por medio de qué? De una notificación. ¿Qué recursos tiene en la parte que haya quedado inconforme? Bueno, si no nos gustó, tenemos un recurso de impugnación. Y si nos gustó, aquí termina el show. Bueno, hablando de la impugnación, ¿qué nos da la impugnación? Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, pero nos da recursos administrativos. Y además tenemos las vías de revisión judicial. Como por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, el tan famosísimo amparo. ¿Ok? Entonces ya todo el texto está explicado en este esquema hecho a mano, donde vemos que empieza con un proceso administrativo por medio de un acto de apertura, que sea de hecho por un administrador o la administración, se va a notificar. Después vamos a tener la fase de instrucción, donde vamos a hablar de las pruebas de alegato y posteriormente de la recogida y valoración de las pruebas. Después de tener ya nuestras pruebas y que ya hemos dado nuestros alegatos, vamos a tener una resolución que va a ser una decisión administrativa que se va a comunicar a las partes. Después de que se haya comunicado a las partes, tenemos de dos: o quedamos inconformes y hacemos un medio de impugnación, o quedamos felices y aquí se termina el proceso. ¿Qué nos va a llevar a medio de impugnación? Nos va a llevar a recursos administrativos o a vías de revisión judicial, como lo es el amparo. ¿Ok? Ese es prácticamente el esquema de nuestro proceso administrativo. Entonces, siguiendo con nuestra diapositiva. Vamos a ver ahora los medios de impugnación, perdón. ¿Qué tenemos como medios de impugnación? Bueno, tenemos lo que es el recurso ordinario, recursos extraordinarios y el recurso contencioso administrativo. Vamos a ver qué dice nuestra diapositiva. Los medios de impugnación van a permitir que los administrados cuestionen decisiones que consideren erróneas o arbitrarias. ¿Por qué decisiones? Porque ya pasamos por todas las fases del proceso administrativo y al final la decisión no nos gustó porque la consideramos errónea o arbitraria. Los recursos ordinarios, como es el de la reposición y alzada, se interponen ante la misma administración, buscando una reconsideración. ¿Qué es reconsideración? Es que la autoridad que emitió la resolución reconsidere, es decir, vuelva a revisar a ver si estuvo bien lo que decidió, no estuvo bien, pero vuelva a reconsiderar, esa decisión. Por su parte, también tenemos lo que son los recursos extraordinarios, como son la apelación. Va a buscar revisar errores graves o cuestiones de fondo. Y finalmente tenemos el recurso contencioso administrativo, que va a trasladar la controversia a un tribunal. Estos mecanismos van a ser esenciales para evitar abusos de poder y asegurar que las decisiones administrativas respeten los derechos de los ciudadanos. Entonces, ¿cuáles son nuestros medios de impugnación? El recurso primero ordinario, que es como el de la reposición, más bien, el recurso ordinario como el de reposición y alzada, que se va a interponer ante la misma administración buscando una reconsideración, es decir, la misma persona que dio la resolución va a conocer de ese mismo asunto para repensar si vuelve a fallar a favor o vuelve a fallar en contra.
También tenemos lo que son recursos extraordinarios, como la apelación, que va a buscar revisar errores graves o cuestiones de fondo. Apelar significa mandar nuestro asunto que no nos gustó cómo se resolvió con un superior. Ese superior va a revisar de los errores que haya habido graves o las cuestiones de fondo. Es decir, no simplemente va a revisar por arribita a ver si sí o si no, sino que se va a meter a estudiar el tema totalmente desde el principio, revisando cómo resolvió el órgano administrativo. Y finalmente tenemos el recurso contencioso administrativo. ¿Qué es el recurso contencioso administrativo? El que va a trasladar la controversia, es decir, nuestro asunto, a un tribunal, haciéndolo de manera judicial. Estos mecanismos entonces van a ser los esenciales para, según en una utopía, evitar abusos de poder y asegurar que las decisiones administrativas respeten los derechos de los ciudadanos. La prueba en el proceso administrativo. Un aspecto clave en cualquier proceso administrativo va a ser la prueba. De hecho, es en cualquier proceso. Las pruebas pueden ser documentales, periciales, testificales o confesionales, dependiendo de lo que vaya a ser necesario acreditar los hechos. Sin embargo, la administración no está obligada a aceptar todas las pruebas, solo aquellas que sean pertinentes y útiles. Aquí nos vamos con la recogida de pruebas y la valoración en la segunda fase que vemos, la que es la fase de la instrucción. El principio de la verdad material también va a jugar un rol importante, ya que va a buscar descubrir lo que realmente ocurrió más allá de formalismos. Este enfoque va a reforzar la justicia del proceso administrativo. Entonces, como tipos de pruebas, tenemos lo que es la documental, pericial, testifical y confesional. Documental, cualquier tipo de documento que sustente nuestros hechos. La pericial, cuando estamos basados en algún técnico experto en la materia para fundamentar nuestros hechos. Las testificales hablan de los testigos, personas que estuvieron presentes al momento de que incurrió el hecho. O confesionales, cuando llevamos a alguien que tuvo relación directa con el hecho, para que confiese por medio de un pliego de posiciones que nosotros vamos a elaborar de manera oral o escrita. ¿Ok? Bueno, y todas estas pruebas nos puede decir, no todas van a ser admitidas, solamente las que la administración admita, que es nuestra fase de instrucción. Hablamos de valoración de la prueba por parte de la autoridad administrativa. La carga de la prueba, ¿para quién va a ser? Bueno, va a ser distribuida entre las partes. Y aún y aunque haya todo esto, vamos a tener el principio de la verdad, es decir, que quien va a tomar la decisión se va a basar en todas las pruebas necesarias para poder llegar a la verdad. Resoluciones administrativas. Primero que nada, ¿qué es una resolución administrativa? Es el acto final del proceso y determinan los derechos y obligaciones de las partes. Toda resolución debe estar debidamente motivada. ¿A qué nos referimos con motivada? Nos referimos a que debe explicar las razones por las cuales se llega a una decisión. No simplemente podemos decir, sí, sí estoy de acuerdo. No, o sea, pero dime por qué estás de acuerdo. ¿Cómo es que tomaste esa decisión de estar de acuerdo? ¿Qué es lo que te llevó a estar de acuerdo? Esa es la motivación. Además, debe estar fundamentada en el marco jurídico aplicable, es decir, no podemos tomar una decisión que esté contraria a la ley o que no esté dentro de la ley. Por eso hablamos de una motivación y una fundamentación. Dependiendo del contenido, puede ser favorable o desfavorable para el administrado o la administración. Y sus efectos van a ser inmediatos, aunque pueden ser impugnados si no se está de acuerdo con la decisión. ¿Cuáles son nuestros medios de impugnación? Bueno, vamos a verlos un poquito más adelante. Ya nos salió los medios de impugnación. Bueno, regresamos aquí con los medios de impugnación. ¿Qué vienen a hacer? Es que se tiene que ver más a fondo, pero me hace que en otra diapositiva.
que vienen a ser nuestros recursos ordinarios, nuestros recursos extraordinarios, nuestro recurso contencioso y esos son nuestros medios de impugnación. En caso de que las resoluciones administrativas no sean favorables. Como conclusión, para concluir, pues va a ser evidente que el proceso administrativo va a jugar un papel fundamental en la relación entre la administración pública y los ciudadanos. Sin embargo, pues también va a enfrentar desafíos importantes como son la burocracia y la falta de agilidad en los procedimientos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas todo depende del ser humano. El sistema puede funcionar lo más bonito que quieran, pero recae siempre en las personas. A medida que avanzamos, va a ser crucial buscar formas de mejorar este proceso, como es a través de la digitalización y la formación constante del personal encargado. De esta manera, pues vamos a garantizar que el proceso administrativo siga siendo una herramienta efectiva de justicia y control, una manera de defendernos de las decisiones del órgano público. ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces vamos a ver lo que es la actividad de la semana. En esta semana vamos a ver el tema de derecho procesal, por lo cual se les pide que lo estudien, que estudien el mismo y aparte realicen un ensayo de dicho tema. El ensayo va a versar en el análisis del tema de derecho procesal, para el cual se les pedirá que realicen un análisis argumentativo. Dicho ensayo se va a entregar en forma electrónica el día 15 de septiembre de 2024 hasta las 23:59 horas. No se van a aceptar trabajos después de la fecha indicada. Y el ensayo se va a integrar por una portada de una cuartilla, una introducción de una cuartilla y un proceso de lectura y demostración de la competencia y expresión de ideas de 4 cuartillas. La conclusión va a ser de una cuartilla y la bibliografía de una cuartilla. ¿Ok? Entonces, aquí termina la clase del día de hoy. Si no les quedó muy claro el tema de proceso administrativo o las resoluciones o las impugnaciones que va a haber, más adelante lo vamos a ver más detalladamente.